la honra es para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por favor, tomen asiento, hermanos queridos. Que Dios les bendiga. Algunas veces nosotros pensamos que Dios nos guía por el camino más fácil, pero lo interesante de todo es que Dios nos lleva por el camino más largo y muchas veces por el camino más difícil de la vida. ¿A quién no le gusta el camino fácil? A todos nos gusta poder llegar al final y decir esto ha sido muy fácil, pero Dios nos lleva por el camino más difícil en la vida. Pero Dios conoce bien a cada uno de sus hijos y nos guía. El libro de Éxodo 13, 17 dice que el Señor, luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Dios, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amén. Hoy en esta mañana estaremos aprendiendo acerca del segundo milagro más grande de la historia de la Biblia. Hay dos milagros extraordinarios y los dos más grandes. Hablaré hoy del segundo, el más grande, que es el milagro del mar. Cómo Dios pasó a un pueblo en seco por el mar. Y quiero compartirles 5 cosas que estoy seguro que van a ser de mucha bendición para usted, porque para mí lo han sido. En momentos en que he sentido la necesidad de la mano del Señor, este capítulo de la Biblia me ha levantado muchas veces. Así que lo primero que quiero que usted anote allí y lo recuerde siempre y lo diga en voz alta conmigo, así juntos a mí, diga: Dios, más fuerte, hágalo con toda su voz, diga: Dios muchas veces nos lleva por el camino más difícil para enseñarnos 3 cosas. 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. ¿Y cuáles son esas 3 cosas que Dios nos enseña cuando nos lleva por el camino más difícil? Alguien me dijo, pastor, esta mañana en la oficina, me dijo, pastor, como que todas las cosas se me juntaron. Como que debían haber llegado una primero y después al otro año la siguiente, pero parece que todas se juntaron y me llegaron juntas. A veces llegan así en la vida. Llegan cuando estamos más tranquilos, cuando todo marcha bien, pero quiero enseñarte varias lecciones muy importantes. Vamos a repasar de nuevo la primera, otra vez conmigo en voz alta. Dios, más fuerte, Dios muchas veces nos lleva por el camino más difícil para enseñarnos 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que Dios quiere enseñarnos cuando nos lleva por el camino más difícil? Me detendré primero para decirles que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios podía llevarlo directamente de Egipto hasta Canaán en un tiempo corto, muy breve. Pero en esa línea de tiempo estaba una nación que eran los filisteos, y esta nación era conocida por ser una nación muy poderosa en la guerra. De hecho, aunque Egipto era el poder militar más grande del tiempo, los filisteos eran quizás una de las fuerzas más poderosas porque habían inventado todas las armas de hierro. Ellos habían trabajado el hierro. Pero Dios no los enfrentó a ellos, dice el versículo 17, que era lo que estaba más cerca, sino que los llevó por otra parte para que cuando llegaran a la guerra ellos no se sintieran desfallecidos y quisieran regresar a Egipto, aunque de igual manera se sintieron desfallecidos y quisieron regresar. Pero Dios siempre quiere salvarnos a nosotros de alguna cosa. Ahora, las 3 cosas son estas. Cuando Dios te pasa a ti por una prueba muy difícil, lo que Dios quiere hacer contigo en primer lugar es formarte como un guerrero. Dígalo conmigo en voz alta: formarme como un guerrero. No es el mar sereno el que forma a los grandes navegantes y los grandes marineros.
No. Se dice que los soldados están en los cuarteles, pero los guerreros están en las trincheras. La gente fuerte no se forma en la serenidad. La gente valiente se forma en la adversidad. La adversidad, dijo alguien, es la madre de todas las creaciones. Ha sido en la adversidad donde muchas personas han podido levantarse de la nada. Vi un documental o una película esta semana que tocó mucho mi corazón, y es acerca de una joven aquí en Estados Unidos, una niña que nació prácticamente de hijos de padres que estaban perdidos en las drogas, eran adictos. Esta chica, desde niña, su padre y su madre la golpeaban, la tiraban a la calle. Su mamá fue una mujer que consumía drogas, se inyectaba todo tipo de drogas. Su esposo, el padre de la niña, de igual manera drogadicto, perdidos. Y aparte de eso, la madre también tenía periodos de esquizofrenia, donde perdía el control. Y esta madre golpeaba a sus hijos muchísimo. Pero esta niña luchó con el hambre, con el frío, luchó con todo lo que podía. Y cuando se hizo un poquito más grande, su madre contrajo SIDA y la madre de esta niña murió. El padre, nunca ella supo de él en ese momento porque lo llevaron también a un lugar de reclusión para tratar de ayudar a este padre. El padre pocos momentos tenía de lucidez para cuidar a esta niña. Esta niña, cuando su madre murió, quedó prácticamente sola porque el abuelo, el padre de la madre de ella, era un abuelo abusivo. Había abusado de su mamá y había abusado de su hermana. Y cuando la niña fue a pasar con el abuelo la trataba peor que como la trataban los padres. Así que la tiraron a la calle. Esta niña quedó en la calle, perdida de todo el mundo, desorientada. Y cuando su madre murió, prácticamente ella fue ahí al cementerio a llorar sobre su cuerpo porque no tenía dónde ir. Y esta muchachita de quizás 12, 14 años dejó la escuela, pero era muy inteligente. Su mamá siempre le decía: hija, tú eres muy inteligente. Era brillante. En la escuela era extraordinaria, pero dejó la escuela. Después de un tiempo, ella miró el pasado y vio su dolor, y vio el futuro, y vio su angustia, vio su alrededor y vio pavor. Y ella tomó una decisión. Y esta niña dijo: yo tengo que hacer todo lo que puedo hacer para salir adelante y cambiar la historia de mi vida y de mi familia para siempre. Su hermana se quedó con sus abuelos, quedó casi ciega su hermana. Era una historia muy triste. Pero ella, en lugar de volver a las drogas, porque eso era lo que le alaba para las drogas, ella decidió ir a la escuela. Y fue a la escuela. Y cuando llegó a la escuela, la maestra casi ni le abría, pero al fin le abrió, porque esta muchachita era determinada y le dijo: yo vengo otra vez a tomar la escuela. Y estudiando como podía, dice que olía de todo, olía pero patético. Mientras estaba en la escuela se sacaba los piojos, era una niña, un caso tremendo, y se burlaban de ella. Pero cuando entregó su primer examen sacó 100. Y la maestra se quedó asombrada y le dijo: niña, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Y ella dijo: Y la maestra le dijo: ¿dónde vives? Ella no respondía. Pero para resumirle la historia, esta niña, la maestra fue a un colegio bueno, muy bueno, y no tenía posibilidad de quedar. Pero ¿saben qué? Le pidieron a ella que para entrar a ese colegio escribiera un ensayo. Y ella, mientras esperaba ahí en el lobby para la entrevista, porque llegó tarde porque dormía en la calle, escribió el ensayo. Y cuando el director de la facultad leyó el ensayo, se quedó asombrado y le dijo: hija, ya tienes el cupo. Eran muchos, pero le dijo: ya tienes el cupo. Quedó. Ella quería seguir adelante, seguir adelante. Y un día el director de la escuela les dijo: hay 12 cupos para entrar a Harvard, a la Universidad de Harvard. Van a entrar los 12 mejores.
Y ella presentó y quedó entre las 2 mejores. Pero para ir a Harvard tenía que tener una beca que ella no tenía. Tenía que tener una familia que no tenía. Tenía que tener un hogar que no tenía. Ella como pudo consiguió a su padre, lo llevó, lo convenció. Su padre no tenía lucidez, solo necesitaba que él mintiera y dijera que vivía en una casa, que tenía un apartamento, que tenía un número de teléfono, que pusiera esos datos aunque nunca más lo viera. Y lo convenció y el padre inventaron entre los dos un número de teléfono, inventaron una dirección, inventaron una casa. Y el Washington Post ofreció una beca de $12,000 al estudiante que presentara el mejor ensayo para entrar a la facultad en Harvard. Esta jovencita, sin ninguna posibilidad, escribió el ensayo. Cuando los de Washington Post leyeron el ensayo, le dijeron: estás adentro. Ganó la beca para ir a la universidad, aún con una historia tan terrible en su vida. Amén. Quiero que levantes tu rostro y digas conmigo: cuando Dios me lleva por el camino más difícil, es para enseñarme, para que yo sea un guerrero. Digan las mujeres: una mujer guerrera, un hombre guerrero. Así es como Dios trabaja con nosotros. Podía llevar a este pueblo por el camino más corto, pero necesitaba que ellos vivieran la guerra, porque lo que iban a vivir cada día en su vida era una guerra continua. Tenían que derrotar a 7 naciones y todas esas 7 naciones eran guerreras. La segunda cosa que Dios hace cuando te lleva por el camino más difícil de la vida es llevarte a un punto donde tú tienes que depender absolutamente de Él. Dios nos lleva a un punto en la vida, hermanos queridos y amigos y los que nos siguen en línea, donde nos deja sin ninguna posibilidad y pareciera, como dijo alguien dijo esto, y no fue cualquiera, fue un pastor que Dios lo probó tanto que dijo: Dios, ¿hasta cuándo me vas a matar? ¿Tú eres masoquista o qué? Dios te lleva ahí para que tú dependas absolutamente de Él. Dios nos deja a veces, hermanos, en un punto donde tú no tienes nada más de dónde echar mano y tienes que depender absolutamente de Él. Es cierto que Dios no los enfrentó a los filisteos, pero mira dónde los llevó. Los llevó al mar, capítulo 14, versículo 1. El Señor le dijo: vayan y den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Se los pongo muy sencillo. Ahora, no están frente a los filisteos el camino corto, están en el camino más largo, pero delante de ellos tienen el mar Rojo, que es imposible de pasar. A un lado está Migdol, que es una pradera, una montaña, una roca, y al otro lado está Pi-Hahirot, que era un profundo abismo donde el agua ni los camellos la tomaban. Y del otro lado estaba Baal-Zephón, que era un lugar donde le brindaban culto a los dioses paganos. Estaban rodeados. El único camino que ellos tenían ahí era regresar otra vez y volver a Egipto, pero sería echar por tierra 430 años de esclavitud. Así que la tercera cosa que Dios hace cuando nos lleva por el camino más largo está en el versículo número 4 del capítulo 14. Dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y dígalo conmigo en voz alta: y seré glorificado. Vamos con fuerza, diga: seré glorificado en Faraón, porque yo soy Jehová. La tercera cosa que Dios hace cuando te lleva por el camino más difícil de la vida, primero es hacerte un guerrero. Lo segundo es hacer que tú dependas de Él. Y lo tercero es que tú le aprendas a dar la gloria a Dios. Cuando usted y yo resolvamos las cosas por nuestras habilidades, o con dinero, o con nuestra sabiduría, difícilmente le damos la gloria a Dios. Pero cuando usted está ante algo que es imposible que ocurra. Ayer una hermana de nuestra iglesia, 19 años esperó para regresar a su país. ¿Alguien dice aleluya? Algunas veces no nos alegramos porque a los demás les vaya bien. Yo me alegro porque una hermana de nuestra congregación, después de 19 años, pudo volver a su casa a ver a su familia. Alaben a Dios.
19 years. 19 años esperando. No fue en su fuerza, no fue en sus habilidades. Yo creo que esta pobre mujer, y digo pobre no porque sea pobre, sino por la humildad de esta mujer, mientras iba en el avión, ella creo yo que le daría la gloria a Dios. Y al llegar a su país, una de las cosas que hizo esta humilde mujer fue mandarme un texto: pastor, gracias por orar por mí. Gracias por seguir orando por mí. Después de 19 años puedo volver a ver a mi familia. Yo creo que cuando Dios nos lleva a ese punto, queridos, es para que nosotros le demos la gloria a Dios. La gloria a Dios. Número 2. Esto que viene es muy poderoso, que usted lo recuerde siempre. No lo olvide. El enemigo buscará todas las formas para amedrentarte cuando estamos en grandes pruebas. Pero no temas, Dios está contigo. Cuando tú pasas por el fuego, por la batalla dura de la vida, el enemigo, llámese como se llame, Satanás o como tú lo quieras llamar, va a hacer por lo menos 4 cosas contigo que quiero que las escribas. Te las voy a resumir. La primera que él va a hacer contigo es poner temor en ti, hacer que sientas miedo. Y vas a recordar esta prédica cuando estés en los momentos difíciles de la vida, porque lo primero que viene a nosotros es el miedo. Y saben lo que dice el versículo número 10. He aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera. El miedo siempre viene a nosotros cuando estamos en un momento apretado de la vida. 2. No solamente el enemigo busca a nosotros ponernos miedo, sino encerrarnos. Eso se llama amedrentarnos. Mira lo que dice el versículo 3. Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Cuando la gente que no le gusta vernos a nosotros bien, nos ven mal, dicen que están acabados. Cuando ven que tu matrimonio no funciona, tus finanzas no funcionan, el enemigo le susurra a uno en el oído y le dice: estás liquidado, ríndete, ya no podrás levantarte de esta. Tercero, el enemigo hace algo más que quiero que lo aprendas, y es que cuando viene el momento difícil, siempre ocurre en nosotros la comparación. Decimos: mejor estábamos antes que ahora. Los que están casados dicen: yo estaba mejor soltero, ¿quién me mandó a casarme? Y los que están solteros dicen: ¿por qué no me he casado todavía? Comienza la comparación. O a veces llega la comparación y uno dice: oh, si me hubiese casado con aquella hermana, con aquel hermano, el matrimonio sería distinto. No sería distinto, sería peor o igual. Para que tengan paz en sus corazones. Sí, porque a veces uno se angustia mirando las posibilidades. Easy. Lo único easy que es bueno es el nombre de nuestra iglesia, Easy, Iglesia Cuadrangular de Indianápolis. Sí. Yo les entiendo, hermano, cuando uno pasa por esto. He pasado por ese valle muchísimas veces en mi vida, donde el enemigo me ha dicho: te tengo encerrado, no podrás salir de esta. Y posiblemente en estas últimas semanas el enemigo ha hablado a tu mente y te ha dicho: no saldrás de esta, no saldrás con vida de esta. Y te dirá: ¿sí ves? En Egipto, dicen ellos, habían cementerios para que nos sepultaran allá. Versículo 11. ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? ¿Saben algo más? El enemigo hará algo que es muy común cuando estamos en momentos difíciles. 2 cosas más hace. Una es llevarte a que te quejes. La queja siempre será un lenguaje de derrota, y la queja será una alabanza a Satanás. Lo opuesto a la queja es la alabanza a Dios. Ellos comenzaron a quejarse y a decirle a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste servir a los egipcios allá en el desierto? Versículo 12. La queja es un lenguaje que nos hace ser más esclavos. Haga la prueba, o mejor no la haga. Comience a quejarse por todo y usted verá cómo su estado de ánimo se va al piso.
El futuro se verá oscuro. Las puertas se le cerrarán de frente. Todo va a cambiar para ti negativamente. La queja es un espíritu demoníaco que cambia la atmósfera de todo. Trabajar con gente que se queja es lo peor que hay, hermano. Conozco a alguien en algún país del mundo, en los 150 países que vamos a visitar antes que muramos, que se queja tanto en su trabajo que hasta los managers ya le hacen la señal de la cruz. No quieren trabajar con él. Se quejan mucho. Se queja hasta si las cosas le salen bien. Porque es un lenguaje que la gente aprende. El quejarse, aprenden a quejarse y aprenden a quejarse. Y si no se quejan de algo, se quejan de las quejas. La otra cosa que Satanás hace con la gente, y esta es muy peligrosa, no solamente la queja, sino es proyectar la culpa. Miren lo que ellos dijeron, versículo 11. Le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto para que nos trajiste para acá para morir en este desierto. En otras palabras, le echamos la culpa de nuestra desgracia a las otras personas. Por tu culpa, mujer, es que estoy así. A veces le culpamos a los demás. Cuando mi esposa y yo pasábamos nuestra propia travesía en nuestro desierto, en el matrimonio, los primeros años que fueron tan tremendos, yo muchas veces le eché la culpa a ella. Y no le he preguntado a ella si me echó la culpa a mí, pero estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Porque cuando usted está pasando un momento difícil en la vida, usted busca a quién echarle la culpa. Y siempre le echamos la culpa al más tonto o al que está más cerca de nosotros, de nuestras cosas. Moisés no tenía nada que ver, él no tenía culpa de eso. Ahora, ¿qué debe hacer usted y yo cuando el enemigo te ataque así? Te voy a dar dos formas para que te defiendas. Uno, ante los ataques del enemigo, recuerda que Dios está en control y Él está contigo, y al final Dios será glorificado aún en tus propios enemigos. ¿Alguien alaba a Dios? El Señor dijo: yo me voy a glorificar en el propio Faraón y le voy a mostrar quién es Jehová, Dios poderoso. La segunda cosa, cuando el enemigo te ataque, recuerda este texto y nunca se le olvide. Cualquiera sea la cosa que estés pasando, mantenga este texto en su mente, entre ojo y ojo. Versículo 21 del capítulo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día como columna de nube para cuidarlos en el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante de ellos la columna de día ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios nunca se apartó de ellos. Alguien dice amén. Dios está con nosotros, estará con ustedes. Él no los va a dejar. El Señor no los va a dejar. Yo creo que el rey David estaba pensando en esto cuando escribió el Salmo 121. Digámoslo juntos de memoria, con nuestras manos levantadas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Número 3. Cuando está siendo probado al máximo o en cualquier circunstancia, use el poder de la palabra. Vamos a decirlo juntos. Cuando estés siendo probado al máximo y en cualquier circunstancia, use el poder de la palabra. Moisés sabía de primera mano que hay dos cosas que no le pueden fallar a un cristiano. Dos armas letales contra el enemigo. Usted posee dos armas que son muy poderosas en todo tiempo. Esas armas son invencibles. A esas armas Satanás le huye. Una es a la oración. El salmista David dijo en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Cuando un hombre se vuelve a Dios de rodilla, cuando una mujer se vuelve a Dios de rodilla, ¿sabes lo que dijo un gran predicador? Digo, cuando Dios ve a un niño llorar, Dios inclina su rostro y lo ve y escucha su lloro. Cuando Dios ve a una mujer orar y clamar, Dios se inclina y le extiende sus brazos. Dijo este predicador, pero cuando Dios ve a un hombre tirado de rodillas clamar, parece que Dios también va hasta donde está él y lo levanta. Alguien alaba a Dios. Hay un poder enorme en los hombres que oran. Estoy convencido de eso. Estoy convencido también que hay un poder enorme en las mujeres que oran. Una mujer que ora es más peligrosa que cualquier mujer en la tierra. Alguien dice amén. Cuando una mujer como Débora oró y clamó a Dios, hasta el propio general le dijo, yo no me enfrentaré al enemigo al menos que tú vayas conmigo. Esther dijo ante la sentencia de muerte del pueblo judío, mañana me presentaré ante el rey y si muero, que muera. Pero cuando un hombre ora, la tierra tiembla. Por eso Satanás quiere que los hombres no sean hombres de oración. Esta iglesia sería muy poderosa si todos los hombres se unieran a mí a orar al menos una hora. Sería imparable. Imparable. Algo grande ocurriría. Habría una explosión extraordinaria porque el poder de Dios descendería de una manera extraordinaria en este lugar. La oración de un hombre la cambia todo. Cuando estés siendo probado, use esas dos armas. El arma de la oración. Moisés se tiró de rodillas literalmente porque eso es lo que él sabía hacer ante los apuros de la vida. Pero Moisés sabía también que hay un poder enorme, y diría que a veces oculto en la palabra. Oigan esto. La gente, eran 2 millones de personas, hermanos. Solo imagínense ustedes, más o menos 2 millones habían salido hace unos días, solo con lo que traían encima, en pleno desierto, frente al mar. Y está Moisés ahí. Lo menos que pueden hacer con Moisés es agarrarlo y tirarlo al mar. Y Moisés hizo esto, que quiero que lo lea en voz alta conmigo. Versículo 13, con mano levantada. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué poder tiene la confesión? Practiquémosla. A mí me parece que Moisés ese día estaba muy ungido. Él dijo estas cosas, se las voy a plasmar así. 1, no temáis. Moisés les recuerda que pueden perder la batalla si le dan lugar al temor, pero pueden comenzar a ganar la batalla si se mantienen lejos del temor. Número 2, le dice, estén firmes. El valor, la valentía, la osadía es parte del carácter del guerrero de Dios, del hombre, de la mujer, del joven, del niño. Dios siempre ha hablado de ser valientes. A Josué 1:9 se lo recordó. ¿Cómo se lo recordó? Díganlo de memoria conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando te sientes débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Luego le digo, ved lo que Dios hará hoy. A mí me impacta la precisión profética de Moisés al decirle, ved lo que Dios hará hoy. ¿Saben? Sería más fácil para Moisés decirle, ved lo que Dios hará. ¿Cuándo? Mañana. Pero él les dijo, miren con sus propios ojos lo que Dios puede hacer hoy. ¿Alguien cree esto? ¿Alguien lo cree? ¿Será que Dios puede hacer lo mismo hoy en tu vida? ¿Será que Dios puede hacer algo grande en lo que estás viviendo hoy? ¿Será que Dios puede glorificarte en tu vida, hombre o mujer o familia, en lo que estás enfrentando hoy? ¿Será que esperaremos 2 o 10 años para ver el milagro o lo podemos ver hoy? Alguien alaba a Dios. Hoy puede ser el día de ese milagro. Aleluya. Hoy.
Luego le dijo: Jehová peleará por nosotros. Algo que he aprendido con el paso del tiempo es esta verdad profunda. Cuando usted decide amar a Dios, servir a Dios incondicional, se libera una batalla enorme en el infierno. Parece que Satanás, que el Señor lo reprenda, suelta todos sus habichuchos para venir contra ti. Pero quiero que sepas esto que te quiero enseñar hoy, nunca lo olvides. Cuando tú decides honrar a Dios, amar a Dios, abrazar a Dios, ¿sabe qué? Tus batallas dejan de ser tus batallas y se convierten en las batallas de Dios. Y Dios comienza a pelear tus batallas por ti. Moisés sabía esto de primera mano y él le dijo: ustedes quédense quietos porque Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aleluya. He contado esto muchas veces, no sé, con esta es la 1562 veces. Mi padre vendió su finca, era lo único que nos quedaba. Era la finca de sus años de trabajo. La vendió a crédito y a quien se la vendió no la quería pagar. Y ustedes saben lo que significa eso para una familia de muy bajos recursos en el campo. Vendimos todo lo que teníamos. Una gran familia y de paso el comprador no pagaba nada. Mi madre, más mis hermanos, que siempre uno como joven es un poco alborotado, le caíamos encima a papá. Le decíamos: oh, papá, ¿por qué no vas? ¿Por qué no? Bueno, 1500 cosas le decíamos. Pero ese viejo parece que era de la escuela de Moisés. Conocía otro camino. Un día yo fui a entrar al cuarto y mi madre me dijo: no pase, hijo. Pero sabe que uno como muchacho es muy metido. Y yo me metí, abrí la puerta. Y cuando vi un viejo de 1,79, de 1,80 tirado, acostado en el piso. Él conocía el camino de la escuela vieja. Y ahí acostado en ese piso, largo a largo, ese viejo clamaba. Porque esa batalla no era de él, esa era de Dios. Yo lo vi, lo recuerdo. Como a los 2 días en la mañana, muy temprano, venía un caballo corriendo y un jinete encima. Y nosotros ahí muy atentos de qué pasaría y quién era. A lo mejor era el correo del pueblo. Pero para asombro de nosotros, yo vi cuando este hombre se bajó de su caballo y sacó el dinero y le pagó todo el dinero a mi padre. Él conocía el camino que usted y yo a veces se nos olvida. Que sus batallas, cuando usted ama a Dios, son las batallas de Dios. Él peleará sus batallas mejor que tú. Él sabe pelearlas y sabe ganarlas. Número 4. Le he dicho ya 3 cosas. Número 1, Dios nos lleva por el camino más difícil en la vida. Número 2, cuando tú decides servirle a Dios, Satanás se viene con todo. Número 3, sabe, la tercera cosa que les compartí hace un momento es: cuando estés en lo máximo de la batalla, recuerde, profese la palabra de Dios, declare la palabra de Dios. Aunque no vea nada suceder, sígala declarando. Número 4, accione. No te quedes de brazo cruzado. Voy a mostrarte algo. El versículo número 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Yo como Moisés le diría: Señor, porque eso fue lo que tú me enseñaste, a clamar a ti, ¿cierto? Así que, pero el Señor le dijo: Moisés, hoy no es día de clamar, hoy es día de actuar. Entonces dile a los hijos de Israel que marchen. Vean 5 cosas que están aquí. 1, marchen. Escuchen, iglesia. Esta palabra en su idioma original y en el idioma español, colombiano, argentino, guatemalteco, de cualquier parte. Marchen es marchen. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Marchen es: sigan hacia adelante. El mar se abrirá, pasarás encima de tu circunstancia. No te detengas, sigue avanzando. Estés pasando lo que estés pasando, no te detengas, sigue avanzando. Alguien dice amén. Dile a alguien que está cerca suyo: no te detengas, sigue avanzando. No ves respuesta, sigue avanzando. No ves milagros, sigue avanzando. No ves nada ocurrir, sigue avanzando. Marcha, sigue avanzando, sigue avanzando. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. No te detengas.
Luego le dijo, alza tu vara. ¿Qué significa alzar la vara? La vara siempre fue un símbolo de autoridad. Lo que Dios le dijo a Moisés es: Moisés, usa tu autoridad. Usa la autoridad que yo te he dado. Usa la autoridad. Eso simboliza la vara. Luego le digo, extiende su mano. ¿Qué significa extender la mano? En el contexto del Éxodo, significa: Moisés, no deje de hacer lo que siempre has hecho. No solamente marcha, no solamente usa la autoridad, sino todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Dice Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice que aunque no hayas vendido nada, aunque no te hayan llamado, aunque estés con las aplicaciones parado en las tiendas esperando que te llame y no llegue nada en esas aplicaciones, entonces dice Eclesiastés: por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar la mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o si lo otro es igualmente bueno. Si te cerraron una aplicación, abre la otra. Si no pudiste con esa, inténtalo con otro. Si no pudiste, sigue adelante. Ahora dice, divide el mar. Escuche, ¿qué significa divide el mar? Dios honrará tu fe. Recuerda esto, dígalo conmigo. Dios honrará tu fe. Dios hará el milagro, pero nosotros accionaremos. Nosotros haremos nuestra parte y Dios hará la más difícil. Yo voy a tocar las puertas y Dios hará la más difícil. Y luego le dijo esto que me gusta mucho. Luego que divide el mar, entren los hijos de Israel. Me quedé pensando mucho en esto y pedí a Dios que me indicara qué significaba esto. Escuchen algo para los padres y los líderes, los hombres y las mujeres. Nosotros, los padres, pagamos un precio muy alto. Bueno, soy yo el único que paga un precio alto. A veces uno como padre está deshecho. O a veces uno como abuelo, como pastor, como líder no ve salida, ¿cierto? ¿Sabe qué? Pero usted como padre tiene que levantarse y seguir adelante. ¿Por quién? Por sus hijos. Hay madres que se están secando las lágrimas, que a veces no tienen fuerza para seguir adelante, pero tiene 3 niñas o 3 niños ahí siguiéndole. Mamá, mamá, papá, papá. Tienes que sacar fuerza de donde no tienes. ¿Sabes qué es eso? Eso es parte del plan divino, porque tú abres caminos. Yo abro camino porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros discípulos. Por eso nos esforzamos abriendo caminos para que ellos pasen como en seco. Los hijos de ustedes pasan, hermanos, sorprendentemente. Sí. Por lo menos muchos de los hijos que nacieron aquí no van a tener que pasar la frontera como la pasamos muchos o pasaron algunos de ustedes. Ya eso es un gran camino que ustedes le abrieron. Ya sus hijos no van a cometer los mismos errores que ustedes porque ya ustedes lo vivieron. Eso se llama abrir el camino. Y abrir el camino del mar era duro para Moisés, pero él estaba abriendo el camino a 2 millones de personas. Yo sé que este ministerio que realizo con mi esposa no es fácil. No es fácil. Hay semanas como estas 2 últimas semanas que yo me he retirado a orar por cada una de las cosas que sé de mis hermanos, las batallas que están liberando. Y cual Moisés, llorarle al Señor y decirle: Señor, ábrele camino a mis hermanos. Pero tenemos que pagar ese precio de abrir camino para que otros pasen y encuentren las cosas prácticamente hechas. Estoy seguro que muchos que lleguen a esta iglesia después de nosotros dirán: ¿cómo lo hicieron? Nosotros abrimos camino. Pónganse de pie, por favor. La última cosa la vamos a decir de pie. Dígalo en voz alta: alabe a Dios por el milagro que Él ha hecho, que Él está haciendo y Él hará. Cante al Señor, cante al Señor. Hoy hemos aprendido 5 cosas. Voy a repasarlas con ustedes. Número 1, hemos aprendido que Dios muchas veces nos lleva por el camino más difícil para enseñarnos a depender de Él. Número 2,
Hemos aprendido que el enemigo busca todas las formas para amedrentarnos, pero Dios estará con nosotros. Número 3, hemos aprendido que cuando estemos siendo probados y en cualquier circunstancia, usemos el poder de la palabra de Dios. Número 4, hemos aprendido que debemos accionar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Sigamos adelante, el mar se abrirá. Y número 5, cante al Señor, alabe al Señor por lo que Él está haciendo. Quiero que te pongas de pie. Le digamos al Señor que confiamos en Él y esperamos en Él. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, te alabamos, Señor, en la hora más difícil es cuando Él te ve. Oh, gracias, Señor, porque aún la dificultad es tu por el plan fuego, que no nosotros te vas a pasemos por quemar. ahí. Oh, gracias, Señor, Pasa como no te dejas solo, Padre eterno, porque creemos que tu palabra nunca cambia y lo que prometes cumples. Y al otro lado